Muy buenas noches. La paz del Señor sea con todos ustedes. Una vez más, la Iglesia, la misericordia de Dios es infinita, ha preparado un tema álgido, un tema muy fuerte. Pero iglesia que no habla del pecado es una iglesia tibia. El tema que hemos escogido para esta noche la hemos titulado Una guerra contra la pornografía. Nuestro texto base lo hemos escogido de la Santa Palabra del libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 5 al 8. Repito, Romanos, capítulo 8, versículos del 5 al 8. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la palabra dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entramos en oración. Padre glorioso, te damos a ti la honra y la gloria, Señor amado, Dios eterno. Para que tú, Padre Santo, esta noche seas tú hablando a tu pueblo, Padre. Gracias te damos, Padre Santo, porque hasta aquí nos has ayudado, Dios misericordioso. En tus manos me pongo, Señor amado. Ayúdame tú con tu Espíritu. Así sea, Señor. Un tema álgido, sí, la pornografía. A partir del siglo XX, en los años 60, es cuando se ha hecho prácticamente banal tanto la exhibición de la intimidad conyugal como la proliferación en los medios de comunicación de todo tipo de perversiones, estas cobrando una importancia creciente. La pornografía audiovisual, tanto por el formidable crecimiento de los medios de comunicación audiovisuales en los últimos años, especialmente en el Internet, tremenda y poderosa arma, maquinaria utilizada por el enemigo en complicidad con nuestras concupiscencias. Además, por la denominada revolución sexual, que ha contribuido para que la pornografía esté en todos lados como una plaga. Realmente la sociedad occidental solo considera verdaderamente reprobable la denominada pornografía infantil. Esto es el abuso sexual de niños y su exhibición. Mientras que las demás conductas sexuales pasan desapercibidas, se presentan simplemente como opciones sexuales de los seres humanos adultos. ¿Quiénes la practican? Este es un espíritu, y lo sabemos,
es un espíritu lascívico. No respeta a nadie. Usted puede tener títulos: ingeniero, médico, abogado, jerarquías, diputado, presidente, militar, en todas sus jerarquías, desde un soldado raso hasta un general, edad, jóvenes, adultos, tamaño, pequeños, grandes, medianos, razas, hispanos, caucásicos, indios, de color blanco, negro, amarillo, pastores, esposas de pastores, etc. Por decir algo, para que usted tenga una idea cómo está infiltrada ese espíritu procedente de la lascivia. Ignorando. Lo peor de todo es que la ignorancia está arraigada también con nosotros. Todo este pecado que vamos a tratar esta noche, lo peor de todo es que es hecho a ocultas, practicado en secreto. Y lo dije ignorando porque ignoramos que de Dios no se puede esconder, como manifiesta la palabra en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Para poder llegar a una definición, se dice que la pornografía, que es difícil de definir, pero muy fácil de reconocer, se incluye la pornografía entre las ofensas contra el 6º mandamiento: no cometerás adulterio. Y Mateo capítulo 5 del 27 al 29, nos enseña esta definición. La pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados fuera de la intimidad, o sea, públicos, de los protagonistas, exhibiéndose ante terceras personas de manera deliberada, intencional, ofendiendo la castidad porque la desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes y público en general, pues cada uno viene a ser para otro objeto de placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros a una ilusión de un mundo ficticio, un espejismo que se vive. Como usted se ha dado cuenta que nuestra guerra es contra un enemigo poderoso, debemos conocer a nuestro enemigo y estar decididos a destruirlo por todos los medios posibles. Debemos recordarnos a nosotros mismos que estamos en un conflicto vigoroso y peligroso, un conflicto que tiene consecuencias muy serias. Necesitamos estar conscientes de la plaga de nuestro propio corazón, como le dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 38. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre a todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa.
Para entender un poco más, vamos a ver el significado que es la carne. ¿Cuál es el significado de la carne? Esta es la misma expresión usada frecuentemente en este capítulo para referirse a la naturaleza pecaminosa. En nuestro texto base, Pablo está enfatizando la diferencia entre el espíritu y la naturaleza pecaminosa. El cuerpo es el instrumento que el pecado usa para expresarse a sí mismo. Entonces, Pablo usa la expresión la carne para expresar la naturaleza corrupta y la depravación del hombre. ¿Qué quiere decir cuando el apóstol Pablo se refiere a las obras? Se refiere a los actos pecaminosos que la naturaleza pecaminosa, la carne, produce. En Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, el apóstol nos da algunos ejemplos de estas obras. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y banquetes. Pero la preocupación principal de Pablo en Romanos 8 no queda ahí. Él hace un énfasis, no son las obras externas, sino su causa interior en el deseo pecaminoso, no controlado, lo que produce tales obras, lo que necesita ser radicalmente tratado. Es ahí donde vamos a trabajar, es ahí donde vamos a aplicar nuestra estrategia de guerra en contra de la naturaleza pecaminosa o el pecado que todavía mora en nosotros. Es comparada con una persona, como lo llamamos, el viejo hombre, con sus recursos, habilidades, sabiduría, maquinaciones, fuerzas, etc. Pablo dice que esto es lo que debemos matar. Esto es lo que debe ser muerto, aniquilado o neutralizado, es decir, su fuerza, su poder y vida deberían ser quitados por el Espíritu Santo. En un sentido, el aniquilamiento del pecado es un evento que ya ha ocurrido en la Escritura. Ya ha ocurrido en la Escritura. Dice que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo en Romanos 6:6. Morimos con Cristo, dice en Romanos 6:8. También lo puede ver en Gálatas 5:24. Esto ocurrió en el momento cuando nacimos de nuevo, en Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 8. Sin embargo, cada creyente tiene todavía los remanentes, esos tentáculos que siempre nos llevan o siempre nos manejan, refiriéndose al remanente del pecado o a los restos de la naturaleza pecaminosa que todavía mora en nosotros, los creyentes. Es el deber de cada creyente hacer morir estos remanentes de esta naturaleza pecaminosa. Esto debe ser hecho continuamente para que los deseos de la naturaleza pecaminosa no sean satisfechos. Por lo tanto,
alejado de la pornografía. Ve a Gálatas 5:16. Dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Este es el perpetuo deber del creyente. Pablo repite esta misma verdad cuando exhorta a los colosenses. Por tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros. Colosenses 3:5. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? Se está dirigiendo a aquellos que han resucitado con Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Aquellos que han muerto con Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Aquellos que serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 4. Por favor, hermano, que vea usted con sus pecados. ¿Está batallando en contra de sus pecados? Su vida depende de esto. No deje de hacerlo ni siquiera por un solo día. Mate al pecado o el pecado matará su paz, su gozo. El apóstol nos dice que esta era su práctica cotidiana. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Disciplina. Qué difícil es seguir una disciplina. Mientras que estemos vivos, los restos del pecado vivirán en nosotros. Estos están constantemente activos mientras que vivamos, y están luchando continuamente para producir actos pecaminosos, porque la carne codicia contra el Espíritu, como lo manifiesta Gálatas 5:17. La lascivia siempre aspira a lo peor. Cada vez que el pecado se levanta para tentarnos o seducirnos, nos conducirá a lo peor. A peor pecado posible, de la pornografía, y avanza más, exigiéndonos más, si no fuera refrenado. Tenemos una oportunidad y se arraiga en nuestros corazones. Tenemos un ejemplo en la Biblia de esto. Cuando David veía a una mujer bañándose, la sedujo a una mujer casada, Betsabé, para luego matar a su esposo, Urías. Si ven cómo van escalando en más y más. Esa historia usted la puede leer en 2 de Samuel, capítulo 11. Continuemos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y una naturaleza nueva para que tengamos los medios necesarios para oponernos a este pecado y a sus deseos malvados que ofrece la pornografía. La naturaleza pecaminosa está firme en su determinación de pelear contra el Espíritu Santo y contra la naturaleza nueva que Dios ha dado al creyente. Desde luego lo opuesto también es verdadero
Es decir, el espíritu lucha contra la carne, como lo dice en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. El hecho de que los creyentes participen de la naturaleza divina, vea en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 4 al 5, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En el 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Es con el fin de que seamos capacitados para huir de la corrupción y la morbosidad que está en el mundo por las concupiscencias. Si no usamos el poder del Espíritu Santo y la naturaleza nueva para aniquilar este pecado cada día, entonces descuidamos el remedio perfecto que Dios nos ha dado contra este enemigo, la pornografía. El descuido de este deber conduce al decaimiento de la gracia en el alma y al florecimiento de la naturaleza pecaminosa. Porque cuando la gracia no es ejercida como un músculo sin ejercitarse, se debilita, se atrofia y el pecado endurece el corazón. Cuando el pecado obtiene una victoria considerable, esto debilita la vida espiritual del alma. Vea en Salmos 3, en Salmos 31, versículo 10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Y hace que el creyente se vuelva débil, enfermo y propenso a morir. Vea en Salmos 38, versículos del 3 al 5. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El cuarto, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada, se han agravado sobre mí. 5, hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Es nuestro deber perfeccionar la santificación en el temor a Dios. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados pues, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios y crecer en la gracia. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sin embargo, estos deberes no pueden ser cumplidos sin la guerra diaria, como ya lo habíamos dicho.
en contra del pecado. El pecado se opone con toda su fuerza contra cada acto de santidad y contra cada grado de gracia que alcanzamos. Nadie debería pensar que puede progresar en destruir, borrarla de la mente a la pornografía sin la disciplina cotidiana de negarse a gratificar los deseos pecaminosos del corazón. A usted que me esté escuchando, usted siempre tendrá la oposición de estos deseos pecaminosos y siempre debe mantenerse firme, la firme determinación de matarlas. Si esta determinación no ha sido llevada efectivamente, entonces usted está en paz con el pecado y no está progresando en obtener una victoria, peor buscando la santidad. Tenemos que entender que el pecado de la pornografía y todos los pecados en general que tienen que ver con el sexo son activos en todos los creyentes, aún en los mejores creyentes, mientras que vivan en este mundo. Ya lo dijimos al principio, no respeta a nadie. Por lo tanto, la guerra continúa día tras día. Es esencial a lo largo de toda su vida. Entonces es en vano buscar apoyo en algún otro medio que no sea el Espíritu Santo. Ese es un error general cometido por las personas que incluso conocen el Evangelio. También es la causa de la mayoría de las supersticiones y de las religiones de invención humana que existen en el mundo. Cuánto daño y sufrimiento se han ocasionado a sí mismas pensando que podrían acabar con el pecado atacando al cuerpo físico, en vez de atacar la corrupción del viejo hombre, práctica que todavía existe entre algunas personas religiosas. El autoflagelamiento y las otras clases de autotorturas del cuerpo no logran nada en la eliminación de esta inclinación a la pornografía. Vean en Colosenses capítulo 2 versículos desde el 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. 22. En conformidad al mandamiento y doctrinas de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso. El versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La palabra es clara. Un error más sutil y más popular que tampoco tiene eficacia contra la guerra de estos deseos lascívicos. La lascivia es un espíritu muy gigante y poderoso, también llamado la lujuria. Son deseos sexuales sin control, sin refreno, y está convirtiéndose en una obsesión. Para aclararles más o menos lo que es la lascivia. Un hombre siente un remordimiento porque la pornografía le ha derrotado. De inmediato se promete a sí mismo
y a Dios que nunca volverá a cometerlo otra vez, como si el mero hecho de hacer votos y promesas pudiera matar su pecado. Entonces por un tiempo se guarda y se vigila a sí mismo, se pone mucho a orar, etc. Pero tarde o temprano la conciencia de su culpa y el remordimiento vuelven y se apoderan de él. Piensa que no lo va a lograr, su fortaleza se debilita y cae de nuevo. Por eso la guerra contra estos pecados lascívicos es obra del Espíritu Santo. Dios ha prometido en su palabra dar el Espíritu Santo para hacer esta obra, quitar el corazón de piedra, es decir, el corazón lujurioso, rebelde, obstinado y morboso. Nos dice en su palabra: os daré un corazón nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros mi espíritu, en Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Pero ¿cómo el Espíritu Santo hace esto? Solo 3 formas les diré. Primero, Él hace que nuestros corazones sobreabunden con la gracia y produce los frutos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. En lo más profundo de nosotros, a la raíz. 2, el Espíritu tiene un efecto poderoso sobre la raíz y los hábitos del pecado, debilitándolos, destruyéndolos y quitándolos. Y como tercero, el Espíritu Santo trae a la cruz de Cristo al corazón del pecador arrepentimiento, y a través de la fe, y nos da la comunión con Cristo a través de su muerte y sus sufrimientos. Guerrear contra la lascivia como una de sus hijas, que es la pornografía, no significa destruirlo completamente ni erradicarlo definitivamente del corazón. Sin lugar a dudas, el creyente puede esperar triunfos maravillosos sobre el pecado por la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de Cristo. Mientras nosotros sigamos con vida, tenemos que seguir en una encarnizada batalla para hacernos merecedores del galardón. Declarar la guerra a este pecado, aunque no es necesario decirlo, no significa tratar de disfrazarlo. Hipócritamente, tristemente, debemos reconocer que una persona puede dejar en forma externa la práctica de muchos pecados, mientras que sigue deseando hacerlos. Otras personas pueden pensar que esa persona ha sido cambiada, pero tal persona solamente ha añadido a sus pecados anteriores el horrible pecado de la hipocresía. Así ha encontrado el camino más seguro que le conduce al infierno. No escoge este camino. No haga de su victoria sea temporal. La pornografía se presenta, brota y trae el terror a la conciencia del escándalo y el temor de la desaprobación divina. Esto puede tener el efecto de despertar a la persona de un sueño espiritual y por un tiempo llenarle con aborrecimiento hacia ese pecado y ponerle en guardia contra él. Sin embargo, el pecado permanece como no aniquilado, solo esperando actuar cuando el caldo de cultivo sea favorable para actuar y de nuevo enturbar su paz nuevamente. En el Salmo 78
34, 37 hay una ilustración excelente de lo que le estoy hablando. Dice su palabra, 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. 35, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. 36, pero se lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. 37, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pecado. La guerra contra la pornografía solo puede ser ganada por obra y el trabajo especial del Espíritu Santo, lo hemos dicho, y a su vez de la fe. Ahora, si hay una obra que solamente puede ser realizada en una forma específica, resulta necio tratar de hacerla de otra forma distinta. Es la fe lo que purifica el corazón. En Hechos 15, capítulo 15, versículo 9, como Pedro lo dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Si esta fe, este pecado, no será eliminado. Asegúrese de estar unido a Cristo por la fe, porque si usted intenta dominar o amortiguar cualquier pecado, sin esta unión no tendrá éxito. Primero considere la sabiduría, bondad y amor divino manifestado en las distintas maneras que Él detiene a los hombres y a las mujeres para que no sean tan malos como pudieran ser si no fuesen refrenados por el Dios Altísimo, siempre y cuando los inconversos son refrenados en su pecado. Esto es el fruto de la providencia, la ternura y la bondad divina, sin las cuales toda la tierra se convertirían en un infierno de pecado y confusión. Segundo, la lucha contra este pecado de pornografía es el deber de las personas no regeneradas. Son responsables también de cumplir, pero su deber principal no es tan arraigado. Un hombre tiene un dedo adolorido y también una fiebre intensa. Debe tratar primero con la fiebre y luego con el dedo. Lo mismo, esto sucede en la esfera espiritual. No tiene caso cansarse peleando con ningún pecado particular cuando el verdadero problema es su naturaleza pecaminosa, que es esclava del pecado. Primero es necesario traer su naturaleza pecaminosa a Cristo, el gran médico. Entonces, cuando haya sido librado de la esclavitud de su naturaleza pecaminosa, entonces usted estará preparado para comenzar a guerrear en contra de los pecados particulares, en este caso la pornografía. Si usted no conoce a Cristo, si a usted le digo, tiene la esperanza, busque a Cristo mientras Él pueda ser hallado. Continuando, usted no podrá mortificar ningún pecado a menos que sinceramente y diligentemente intente tratar con todo pecado. Para decirlo en forma simple,
No le ha sido dado al creyente la opción de decidir cuáles pecados en su vida necesitan ser tratados o muertos, a menos que el creyente esté comprometido a tratar con todos y cada uno de los pecados en su vida. Nunca tendrá éxito en la liberación de uno de ellos, todos o ninguno. Ahora, el punto que estamos tratando de enfatizar es que el creyente no debería esperar la liberación de aquel pecado de la pornografía que verdaderamente le inquieta, hasta que comience a tratar los demás pecados con la misma seriedad. Este intento de lograr una guerra parcial está basado en un razonamiento falso, sin aborrecimiento del pecado como pecado, no pensando en las consecuencias desagradables externas o por el qué dirán, sin una conciencia del amor de Cristo en la cruz. No puede existir, oiga bien, sin una conciencia del amor de Cristo en la cruz, no puede existir una verdadera lucha espiritual contra el pecado. Si usted realmente odiara el pecado como pecado, sería tan cuidadoso contra todo aquello que apaga y entristece al Espíritu Santo, y no solo contra aquel pecado que inquieta e entristece a su alma. ¿Acaso no puede ver usted que la lucha con el pecado está centrada simplemente en su propia paz y bienestar egoísta? ¿Realmente piensa usted que el Espíritu Santo le ayudará a acabar el pecado con el pecado que le inquieta cuando usted no manifiesta ninguna preocupación por tratar con los otros pecados que igualmente contristan a Él? Al Dios Padre nuestro, el mandamiento dice: limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. También deberíamos considerar en ocasiones Dios utiliza un fuerte deseo pecaminoso no cuidado de un creyente como un medio para disciplinarlo cuando un creyente se vuelve frío y negligente en sus deberes hacia Dios. Ve en Apocalipsis 3:6, exhorta y dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios permite que un deseo pecaminoso se fortalezca en su corazón para que se convierta en una plaga, en una carga para él. Esta puede ser una de las maneras en que Dios castiga a un creyente por su desobediencia, o por lo menos una manera para despertarlo a fin de que considere sus caminos y sea conducido a una lucha y una guerra verdadera y sincera contra el pecado. Pero mientras que haya un corazón traicionero que está dispuesto a descuidar la necesidad de luchar para obtener en todas las cosas, habrá un alma débil que no está permitiendo que la fe haga toda su obra. Cualquier alma que se encuentre en una condición tan débil no tiene derecho de esperar tener éxito en la obra de matar su pecado. Cuando un creyente es tentado por algún deseo pecaminoso específico, como lo estamos tratando, la pornografía tan fuerte que difícilmente se sabe cómo controlarlo. ¿Por qué así son este tipo de pecados lascívicos? Estos generalmente es el resultado de no haber caminado con Dios, sino descuidadamente con Él, y por una falta de voluntad de tomar en serio las advertencias de las Escrituras. Tenemos que estar vigilando al enemigo, porque la pornografía trata de desviar la mente de un entendimiento correcto de su culpa. Como el profeta nos dice: fornicación, vino y mosto quitan del juicio, en Oseas 4 versículo 11.
En la misma manera en que estos deseos pecaminosos logran un pleno éxito quitando el juicio en los no creyentes, así también logrará hasta cierto punto tener éxito en los creyentes. Tratará de minimizar la conciencia de nuestra culpa. Cuando la tentación de la pornografía se aproxime hacia usted, apóyese en lo que le voy a decir. El pecado en un creyente es mucho más grave que la de un incrédulo. La gracia de Dios que obra en el creyente debilitará el poder del pecado a fin de que ya no se enseñoree de él, como lo hace en los inconversos. Vean en Romanos 6, capítulo 6, versículos 14 al 16. No obstante, al mismo tiempo, la culpa del pecado que permanece en el creyente es más grave por el hecho de que el creyente peca contra la gracia. Piense acerca de que como Dios ve su pecado, Dios ve en el anhelo hacia la santidad que la gracia ha producido en el corazón de cualquiera de sus siervos. Inquiete su conciencia con la culpa de sus deseos pecaminosos. Permita que el Evangelio condene y mortifique sus deseos pecaminosos. Piense cuánto ha hecho el Evangelio por usted. Piense acerca de la infinita paciencia y longanimidad de Dios para con usted. Piense acerca de que como Dios en su gracia ha tenido misericordia de usted repetidas veces. Esfuércese para desarrollar un anhelo continuo por la liberación del poder de sus deseos pecaminosos. Aprenda a reconocer que algunos de sus deseos pecaminosos están arraigados en su propia naturaleza. Vele, guarde, ore su alma contra todas las cosas que usted conoce que estimularían sus deseos pecaminosos. Apártese de esos caminos que le llevan a ese pecado que estamos tratando. Pelee con sus deseos pecaminosos tan pronto como comiencen. No les dé ventaja. Medite sobre la excelente majestad de Dios. Una vez más, cuídese de su engañoso corazón. Cualquier paz que no traiga consigo un aborrecimiento hacia el pecado que ha turbado su alma es una paz falsa. Cualquier paz que no sea acompañada por una convicción de pecado, de justicia y de juicio, como lo dice en Juan capítulo 16, versículo 8, es una paz falsa. Y por último, una fe que confía en Cristo proveerá todo lo necesario para una guerra efectiva contra sus deseos pecaminosos que vienen de la lascivia. Anime su corazón a que espere la ayuda de Cristo a través de la fe. Piense mucho acerca de Cristo como su sumo sacerdote celestial. Piense acerca de su naturaleza tierna, misericordiosa, bondadosa. Asegúrese de que Él se compadezca de usted en su angustia. Solamente el Espíritu puede convencerle clara y completamente de la maldad, de la culpa, el peligro de sus deseos pecaminosos. Solamente el Espíritu es capaz de asegurarle que Cristo vendrá para ayudarle, y solamente el Espíritu le capacitará para esperar pacientemente en fe hasta que Él lo haga. Amén. Hacemos una invitación a todos los incrédulos que no han conocido todavía a Dios.
Y si están pasando por estos pecados tan penosos, tan oscuros, que nos llevan a calabozos llenos de pestilencia, les hacemos una invitación para que conozcan a Cristo, ya que a través de Él, solo Él les podrá librar. No nadie más, solo Él. Venga, conozca sus caminos, y a los creyentes, pónganse a meditar en estas palabras que el Señor ha regalado esta noche. Entramos en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, Dios eterno, porque tú nos has permitido llevar esta palabra, amantísimo y Padre verdadero, siempre vigilante. Condúceme, guíame, cuida todos mis caminos, Señor, de mi vida, Padre. Sin tu callado de restricción yo puedo errar, me puedo perder. Limita mi camino, no sea que yo deambule en nocivo deleite y beba de sus arroyos venenosos, Señor amado. Dirige mis pies así que yo no sea enredado en los lazos secretos de Satanás, ni caiga en sus trampas ocultas. Defiéndeme de los ataques enemigos, de circunstancias malas, Señor, hasta de mí mismo. Te doy las gracias por todo, amado Señor. Amén, Señor, amén. Gracias.